Hoy quiero razonar con vosotros qué puede suponer tanto a la integridad de Bitcoin como a su precio la aprobación de un ETF propuesto por Grayscale, Fidelity o BlackRock, entre otros. Bienvenidas, bienvenidos, deseo que esta información te sea de ayuda y la encuentres útil. Algunos se fijan en la gráfica del oro y toman como referencia cuando se aprobó su ETF para asegurar que el precio de Bitcoin, si se aprueba ese ETF, va a subir muchísimo de precio. Bueno, veamos esa gráfica a ver qué nos dice. Lo primero que hay que hacer para comparar una cosa con otra cosa es ver el dato macroeconómico que había cuando se aprobó el ETF. Y para ello nos fijaremos solo en la subida de tipos de los Estados Unidos como indicador. El primer ETF en spot del oro se aprobó el 26 del 3 del 2003. Aquellos años era un periodo también de subida de tipos en los Estados Unidos, pero que venía precedida de una fuerte bajada los años anteriores, es decir, de una estimulación económica, bajando del 6,5 en torno al 2000 al 1,25% en la aprobación del ETF y llegando al 5% en 2006. ¿Qué hizo la gráfica del oro? Bueno, subió un 400% hasta 2011, es decir, en 8 años. Bueno, no está mal el rendimiento. Es que Bitcoin en el último ciclo tuvo un rendimiento de más de 1600%, pasando de 4.300 a 69.000 y sin ETF. Es decir, igual no hace falta un ETF para que suba el precio de Bitcoin. ¿Y qué más nos dice el gráfico del oro? Bueno, pues que a finales de los 70 hubo una gran volatilidad. Pasamos de 200 en el 78, a finales de los 78, a 700 en 1980 y otra vez bajar a los 300 en 1982. Espera, pero un activo con tanta volatilidad no puede ser refugio de valor, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué encontramos esto en esos años? Bueno, veníamos de un periodo de alta inflación. Tuvimos en 1979 más del 13% de inflación y en 1980 llegamos al 12,5% en Estados Unidos. Es decir, el oro se utilizó como refugio de valor ante la alta inflación. Desde esa fecha, durante 20 años, la variación no superó el 50%. Y cuando se aprobó el ETF, volvió la volatilidad, como ya hemos hablado antes. ¿Qué ha pasado con el oro durante esta última ola de inflaciones? Porque hemos tenido una inflación por encima del 6,5% durante el 21 y el 22 en Estados Unidos. Pues que prácticamente no se ha movido. Bueno, ¿esto quiere decir que el oro ya no es refugio de valor ante la inflación? ¿O quiere decir que el precio está controlado desde que se sacó el ETF del oro? ¿Qué creo que pasará con el ETF de Bitcoin? Bueno, pues que añadirá aún más volatilidad. Y el Bitcoin es un activo muy volátil. Puede ser que suba después del ETF y que entre más actores que antes no querían comprar o no se atrevían a comprar, pero con la nueva narrativa que van a cambiar y van a decir que es muy bonito, que está muy bien, que la minería ya es renovable, que lo que dijimos antes ya no vale para nada porque ahora nos interesa que invirtáis, pues bueno, pues puede ser que el precio suba y suba muchísimo. Digamos que tenga una capitalización grande, la mitad de la que tiene el oro, ¿vale? De acuerdo. Pero aumentará la volatilidad. El Bitcoin en los exchanges es cada vez menor, es decir, el Bitcoin disponible para intercambiar es cada vez menor. Por lo tanto, es más sensible a una compra o una venta fuerte. El tema del ETF van a ser un actor más junto con los exchanges o un actor en solitario que va a marcar el precio de Bitcoin. Y ellos ganan igual que los exchanges con la variación del precio. Es decir, a ellos les interesa que haya variaciones de precio. No les interesa que sea un activo fijo. Con respecto al precio, quiere decir que creo que puede haber más volatilidad todavía. Puede haber grandes movimientos al alza, pero grandes movimientos a la baja también. Y no van a permitir que sea un refugio ante la inflación, como lo están haciendo con el oro. Tenemos otro punto y es que BlackRock es el dueño de medio planeta, o todo el planeta. Y ahora quiere hacerse poseedor de Bitcoin. Para ello, ha invertido fuertemente en empresas de minería de Bitcoin, en Grayscale, que es la empresa que más Bitcoin tiene, en Coinbase, que es uno de los exchanges más potentes, o ahora que quiere sacar su ETF. ¿Tenemos que tener miedo de que pueda cambiar el código? Bueno, veámoslo. Para cambiar el código se necesita una BIP o una propuesta de mejora de Bitcoin. ¿Quién votará esas propuestas? Bueno, los pools de minería donde los mineros o las granjas de minería depositan sus hash rate para poder validar el bloque.
Como te he dicho antes que BlackRock está dentro de las grandes mineras, piensas que es posible, ¿verdad?, que pueda llegar a cambiar el código. Pero ¿cómo se lleva a cabo una BIP? Bueno, el que la propone tiene que mostrársela a la comunidad para que sea discutida. Y necesita el 95% de los apoyos para hacer un soft fork. Es decir, bueno, un cambio, digamos, menor. Y para hacer un cambio sustancial, un hard fork, es decir, por ejemplo, cambiar a Proof of Stake Bitcoin, pues necesitaría el 100% de los apoyos. Creo que aquí las posibilidades de que BlackRock pueda hacer un cambio de código disminuyen drásticamente. Pueden controlar el precio, pero no el código. En un hipotético caso de que se produjese un hard fork, se bifurcaría la cadena y tendríamos dos Bitcoin. Uno sería el actual, que sería respaldado por la comunidad que no quieren el cambio, y otro sería el Bitcoin Proof of Stake de BlackRock. Desgraciadamente, el Bitcoin de BlackRock sería el que más capital y adopción tendría. O quizá no. Ponme en los comentarios qué es lo que tú crees con este hipotético caso. Como os he dicho antes, pueden controlar el precio, pero no pueden controlar el código. Porque si controlan el código, controlarán otra cosa, no Bitcoin. Gracias y hasta la próxima.